Mi padre me ignoró toda la vida por mi hermano. Pero cuando mi abuela murió y me dejó 850 que en su testamento, descubrí que mi hermano no es su hijo biológico, y yo fui el precio que pagó por demostrarlo. Tengo 27 años. Trabajo en tecnología haciendo soporte de IT para una empresa mediana, y lo que pasó el año pasado con mi familia básicamente explotó todo lo que creía saber sobre mi vida. La verdad es que todavía estoy procesándolo, pero necesito contarlo porque es de esas cosas que te cambian para siempre, ¿sabes? Todo empezó cuando mi abuela murió y dejó una herencia que nadie, y cuando digo nadie, absolutamente nadie esperaba que terminara de la forma en que terminó. Antes de meterme en todo el drama, déjame darte contexto de cómo era mi familia antes de que todo se fuera al carajo. Crecí en el norte del estado de Nueva York, un pueblo de esos donde todo el mundo conoce a todo el mundo y los chismes vuelan más rápido que el internet. Mi papá tiene 52 años ahora, trabajó toda su vida en construcción, es de esos tipos que siempre están arreglando algo en la casa o ayudando a los vecinos con lo que sea. Mi mamá, bueno, ella siempre fue más reservada, tipo que está ahí, pero como que no está del todo presente emocionalmente, ¿me explico? Y luego está mi hermano David, que tiene 30, 3 años mayor que yo, y desde que tengo memoria siempre fue el favorito de mi papá. No es que yo me lo imaginara o fuera cosa mía, era súper obvio para cualquiera que pasara más de 5 minutos con nosotros. Cuando digo que David era el favorito, no estoy exagerando. Mi papá iba a todos sus juegos de fútbol cuando éramos niños, literalmente todos, pero cuando yo jugaba béisbol apenas aparecía, y si venía se quedaba tipo media hora y luego se iba diciendo que tenía cosas que hacer. David quería estudiar negocios en la universidad. Mi papá lo apoyó completamente. Pagó todo. Estaba súper orgulloso. Yo quería estudiar programación, y mi papá me dijo que era una pérdida de tiempo, que mejor aprendiera un oficio de verdad, así que terminé sacando préstamos estudiantiles que todavía estoy pagando. Y no es solo eso, es como 1000 cosas pequeñas que se van acumulando con los años, ¿sabes? Como cuando mi papá presumía de David con sus amigos, o cuando en Navidad los regalos de David siempre eran más caros y más pensados, o cuando yo trataba de contarle algo importante, y él estaba con el celular scrolleando en Facebook sin prestarme atención. Básicamente pasé mi adolescencia y mis veintes sintiendo que no importaba una mierda para mi propio padre, pero como nunca entendí por qué, simplemente asumí que algo estaba mal conmigo. Mi abuela, la mamá de mi papá, era diferente. Ella vivía como a 2 horas de nosotros en una casa preciosa que había comprado con mi abuelo antes de que él muriera. Mi abuelo falleció cuando yo tenía como 5 años, así que no lo recuerdo mucho, pero sí recuerdo que mi papá casi nunca hablaba de él, lo cual siempre me pareció raro porque mi abuela lo mencionaba todo el tiempo. La cosa es que mi abuela siempre fue más atenta conmigo que con David. No de una forma obvia, pero como que me preguntaba cómo estaba, se acordaba de cosas que yo le había contado, me mandaba dinero para mi cumpleaños con notitas escritas a mano. David también recibía cosas de ella, obviamente, pero yo sentía que conmigo había una conexión especial. Ella me visitaba en mi apartamento de vez en cuando, tomábamos café y platicábamos, y honestamente era una de las pocas personas en mi familia con la que sentía que podía hablar de verdad. El año pasado, en marzo creo, o tal vez fue principios de abril, mi abuela tuvo un derrame cerebral. Fue súper repentino. Tipo estaba bien un día, y al siguiente ya estaba en el hospital. Mi papá y mis tías, Clara y Linda, las hermanas de mi papá, nos turnábamos para estar con ella, pero los doctores nos dijeron desde el principio que no había mucho que hacer, que era cuestión de tiempo. Se fue como una semana después. Tranquila, en paz, supongo. No voy a mentir, me destrozó. Aparte de perder a mi abuela, que ya era horrible, también perdía como la única persona en mi familia que realmente me veía, ¿entiendes? El funeral fue tenso pero normal. Ya sabes, familia llorando, gente del pueblo que la conoció, el padre diciendo cosas bonitas sobre ella. Lo raro vino después, como 2 semanas más tarde, cuando el abogado de mi abuela nos contactó a mí, a mi papá y a mis tías para una lectura del testamento. Y cuando digo que nos contactó a mí, no me refiero a que me contactó como parte de la familia o para estar presente. Me refiero a que me llamó específicamente a mí, por separado, y me dijo que era importante que estuviera ahí. David no fue invitado, lo cual me pareció súper extraño porque él siempre estaba incluido en todo lo familiar, pero bueno, asumí que era porque técnicamente solo estaban citando a los herederos directos o algo así.
Llegué a la oficina del abogado, y ahí estaban mi papá y mis tías, todos con caras serias. El abogado, un tipo mayor como de 60, y Pico, nos hizo pasar a una sala de conferencias, y empezó a leer el testamento. La casa de mi abuela estaba valuada en como $600, vivía en una zona que se había puesto súper cara con los años, y además tenía ahorros e inversiones por otros $250 más o menos. O sea, estamos hablando de casi $1 millón en total, lo cual para nuestra familia era una cantidad absurda de dinero, tipo nunca habíamos tenido ese nivel de recursos. El abogado explica que mi abuela dividió todo en 3 partes iguales. Una para cada una de sus hijas, Clara y Linda, y una para su hijo. Pero aquí viene lo loco. La parte que le correspondía a mi papá, que básicamente era 1/3 de todo, no se la dejó a él, me la dejó a mí. A mí directamente. Todo. La oficina se quedó en silencio absoluto. Mis tías se veían confundidas, pero no sorprendidas, como que ya lo sabían. Mi papá estaba pálido, tipo literalmente perdió el color de la cara, y yo estaba ahí sentado pensando que esto tenía que ser un error, que no podía ser real. El abogado sigue leyendo, y explica que mi abuela dejó instrucciones muy específicas, de que la parte de mi papá debía ir a mí, Marcus, su nieto, y que esta decisión era final y no debía ser cuestionada. Luego el abogado me mira a mí y me dice que mi abuela también dejó una carta sellada que solo yo podía leer, que nadie más había visto. Me dio un sobre blanco con mi nombre escrito en la letra temblorosa de mi abuela, y me dijo que podía leerla ahí, o llevarla conmigo. Obviamente la agarré, y salí de ahí lo más rápido que pude porque la tensión era insoportable. Mi papá no dejaba de mirarme con una cara que nunca le había visto, como de completa incredulidad mezclada con rabia. Llegué a mi apartamento. Me senté en el sofá y abrí el sobre. La carta era larga, como 3 páginas escritas a mano, y básicamente cambió todo lo que pensaba que sabía sobre mi familia. Mi abuela empezaba disculpándose por no haberme dicho esto en vida, pero decía que era importante que lo supiera ahora que ella ya no estaría para protegerme. Luego me explicaba que David no era hijo biológico de mi papá, que mi mamá estaba embarazada de 3 meses cuando conoció a mi papá, que el verdadero padre de David era otro tipo que la había dejado cuando se enteró del embarazo, y que mi papá lo sabía desde el principio, pero decidió quedarse con ella y criar a David como suyo. Pero espera, porque se pone peor. Mi abuelo, o sea, el papá de mi papá, cuando se enteró de esta situación, básicamente le dijo a mi papá que estaba cometiendo el error más grande de su vida, que no podía criar al hijo de otro hombre, que iba a arruinar su futuro. Mi papá no le hizo caso. Se casó con mi mamá de todas formas, y mi abuelo lo desheredó, completamente. Le dijo que si iba a tomar esa decisión, entonces ya no era su hijo. Mi abuela no estuvo de acuerdo con esto para nada, pero mi abuelo era súper terco, controlador. Así que ella tuvo que mantenerlo en secreto. Pero nunca dejó de estar en contacto con mi papá, aunque fuera a escondidas al principio. La carta seguía explicando que mi abuelo murió sin haberle perdonado a mi papá, que estaba amargado hasta el final por esa decisión. Mi abuela escribía que ella entendía por qué mi papá había hecho lo que hizo, que respetaba su decisión de formar una familia con mi mamá, pero que con los años había visto cómo mi papá volcaba todo su amor y atención en David, como tratando de demostrar que había tomado la decisión correcta y que yo había quedado completamente relegado a segundo plano. Ella escribía que no era justo, que yo era el único nieto biológico de mi abuelo, el único que llevaba la sangre de su esposo, y que sentía que tenía que corregir de alguna forma el daño que tanto mi abuelo como mi papá habían causado con sus decisiones. Por eso me dejaba la herencia a mí, porque sentía que yo merecía algo, después de haber sido ignorado toda mi vida. Me quedé sentado en ese sofá no sé cuánto tiempo, tipo horas probablemente, solo procesando todo. De repente todo tenía sentido. ¿Por qué mi papá había dedicado su vida entera a demostrarle al mundo que David era su hijo perfecto? ¿Por qué yo siempre fui el que sobraba? ¿Por qué mi abuelo nunca estaba en las fotos familiares de cuando mi papá era joven? ¿Por qué mi papá nunca hablaba de él? No era que yo fuera insuficiente, o que hubiera algo mal conmigo, era que mi papá había puesto toda su identidad en ser el padre perfecto de David, para demostrar que la decisión que lo había costado su relación con mi abuelo había valido la pena. Y yo, su hijo biológico real, fui el precio que pagó por esa demostración. Los siguientes días fueron un infierno absoluto. Mi papá me llamaba como 15 veces al día.
No contesté las primeras 20 llamadas, pero eventualmente tuve que hacerlo porque no paraba. Cuando por fin le contesté, empezó con lo de que esto era un malentendido, que mi abuela no estaba bien de la cabeza al final, lo cual era mentira total. Ella estaba súper lúcida hasta el final, que obviamente yo iba a compartir la herencia equitativamente con él y con David, que eso era lo que una familia hacía. Yo solo le dije que iba a respetar los deseos de mi abuela y colgué. Él seguía llamando, pero dejé de contestar. David también empezó a mandarme mensajes. Tipo hermano, no entiendo qué pasó, pero obviamente vamos a dividir todo, ¿verdad? La familia es más importante que el dinero. Y yo pensaba, ¿en serio? ¿Ahora la familia es importante? Después de 30 años de tratarme como si fuera invisible, después de que ustedes dos tuvieran su club exclusivo de padre e hijo, y yo fuera solo el extra que vivía en la misma casa, la hipocresía me daba asco. Literalmente me daban ganas de vomitar cada vez que leía sus mensajes. Como a la semana de todo esto, mi papá y David aparecieron en mi apartamento. No llamaron antes, no preguntaron si podían venir, simplemente tocaron la puerta, y cuando abrí ahí, estaban los dos. Entraron sin que los invitara, y mi papá empezó con su discurso de que necesitábamos hablar como familia, que esto se estaba saliendo de control, que mi abuela claramente no estaba pensando con claridad cuando hizo ese testamento. David estaba ahí parado con los brazos cruzados, respaldando todo lo que mi papá decía, y yo solo podía pensar en todas las veces que estos dos habían hecho exactamente lo mismo, tipo, unirse contra mí como si yo fuera el problema. Les dije que se fueran. Mi papá me dijo que estaba siendo egoísta e inmaduro, que la herencia le correspondía a él y que él decidiría qué hacer con ella. Ahí fue cuando algo en mí se rompió, y simplemente explotó todo lo que había estado guardando durante años. Les grité que me habían tratado como basura toda mi vida, que para ellos yo nunca existí más allá de ser el hijo, hermano defectuoso que no valía la pena, que cada logro mío fue minimizado y cada error magnificado, que nunca fui suficiente para ustedes, y que ahora que hay dinero de por medio, de repente sí quieren tratarme como familia. Les dije que la abuela había visto todo eso, que ella había sido testigo de cómo me ignoraban constantemente, y que por eso había tomado la decisión que tomó. Mi papá se puso rojo, tipo nunca lo había visto tan enojado, y me dijo que yo no entendía nada, que él había sacrificado todo por su familia, que yo era un mal agradecido. David solo seguía diciendo que yo estaba siendo dramático, que estaba exagerando las cosas. Los saqué de mi apartamento y les dije que no volvieran a contactarme. Esa noche no pude dormir. Tenía las manos temblando y el pecho apretado, tipo sentía que no podía respirar bien. Pasaron como 2 semanas más, y pensé que tal vez todo se calmaría, pero no. Mi papá apareció solo una tarde. Se veía diferente, más calmado, casi vulnerable, que es una palabra que nunca pensé que usaría para describirlo. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que solo me pedía 5 minutos. Lo dejé entrar. No sé por qué. Supongo que parte de mí todavía quería creer que tal vez podía haber alguna explicación, alguna forma de arreglar esto. Se sentó en mi sofá y empezó a hablarme de cuando conoció a mi mamá, de cómo era joven y estaba enamorado, de cómo decidió que no le importaba que ella estuviera embarazada porque quería estar con ella. Me dijo que David era su hijo en todo lo que importaba, que lo había criado desde bebé, que lo quería como si fuera de su sangre. Y yo solo lo miraba pensando, ¿y yo qué? ¿Qué soy yo para ti? Ni siquiera me estaba mencionando en esta conversación, todo era sobre él y David. Le dije que sabía la verdad. Me miró confundido y le mostré la carta de mi abuela. Lo vi leerla completa. Sus manos temblaban un poco mientras pasaba las páginas. Cuando terminó se quedó callado un buen rato, y luego solo dijo que mi abuela no tenía derecho a contar eso, que era un secreto familiar que debió haberse quedado enterrado con ella. No que estaba arrepentido de haberme ignorado todos estos años. No que entendía por qué la abuela había hecho lo que hizo, solo que ella no debió haber dicho nada. Le pedí que se fuera, y esta vez no discutió. Solo se paró y se fue. 2 días después, recibí una notificación legal. Mi papá y David habían contratado a un abogado para pelear el testamento. Alegaban que mi abuela no estaba en sus facultades mentales cuando lo hizo, que había sido influenciada por alguien. Nunca dijeron por quién, pero la implicación era que yo la había manipulado, lo cual era absurdo porque yo ni sabía que me iba a dejar algo, y que el testamento debía ser anulado para que los bienes se distribuyeran según la ley.
o sea, a mi papá como su hijo. El proceso legal fue agotador. Tuve que contratar a mi propio abogado, que obviamente costaba dinero que yo no tenía mucho, pero el abogado de mi abuela, el mismo que había leído el testamento, me dijo que no me preocupara, que estos casos casi nunca prosperaban cuando había un testamento tan claro y que además él había sido testigo de que mi abuela estaba perfectamente lúcida. Tuvimos que ir a corte. Hubo declaraciones, revisiones médicas de los últimos años de mi abuela, testimonios de sus doctores y de gente que la conoció. Mis tías, Clara y Linda, fueron súper importantes en todo esto. Ellas testificaron que mi abuela estaba completamente cuerda, que había hablado con ellas sobre su decisión meses antes de morir, que les había explicado sus razones. Dijeron que no estaban sorprendidas por el testamento, porque sabían que mi abuela había visto cómo mi papá me trataba todos estos años y que había decidido que tenía que hacer algo al respecto. Mi papá se veía traicionado cuando sus propias hermanas dijeron eso, pero era la verdad. Después de como 3 meses de audiencias y documentos y más audiencias, el juez falló a mi favor. Dijo que había evidencia más que suficiente de que mi abuela estaba en pleno uso de sus facultades mentales, que el testamento era válido, que estaba correctamente ejecutado, y que no había ninguna base legal para anularlo. Básicamente, les dijo a mi papá y a David que se fueran a la mierda. Bueno, en lenguaje legal, obvio, pero esa era la idea. David me llamó esa noche, después de que salió el fallo. Estaba furioso, pero también había algo más en su voz, como confusión o dolor, no sé. Me dijo que no entendía por qué estaba haciendo esto, por qué estaba destruyendo a la familia por dinero. Le dije que no era por el dinero, que nunca había sido por el dinero, y que si él no entendía eso después de todo lo que había pasado, entonces confirmaba exactamente el tipo de personas que ellos eran. Colgó y siguió mandándome mensajes durante días, algunos enojados, otros casi suplicantes, diciendo que necesitábamos arreglar esto. Finalmente hice algo que tal vez fue lo más cruel que he hecho en mi vida, pero honestamente siento que tenía que hacerlo. Le mandé a David una copia de la carta de mi abuela. La parte donde explicaba que él no era hijo biológico de mi papá. Todo. Le dije que si quería entender por qué las cosas eran como eran, esa era su respuesta. No supe nada de él por como 2 semanas. Luego mi mamá me llamó. Ella había estado súper callada durante todo este drama, básicamente no tomando partido por nadie, y me dijo que David se había enterado de la verdad sobre su padre biológico y que estaba destrozado, que le había gritado a ella y a mi papá por haberle mentido toda su vida, que se había ido de la casa y que no estaba contestando las llamadas de nadie. Parte de mí se sintió mal por haberle dado la carta de esa forma. Tipo, no era la forma más compasiva de enterarse de algo así, pero otra parte de mí pensaba que tal vez ahora entendía cómo se sentía que tu familia te mintiera y te hiciera sentir como si no pertenecieras del todo. David eventualmente habló con mi mamá y con mi papá. Supongo que tuvieron algún tipo de conversación sobre todo. No sé los detalles porque dejé de estar en contacto con todos ellos. David se mudó del estado. ¿Se fue a vivir a Colorado o algo así? Escuché por ahí. Mi papá sigue viviendo en la misma casa con mi mamá, pero según mis tías, que son las únicas con las que todavía hablo, está amargado y enojado, culpándome a mí por haber dividido a la familia. La casa de mi abuela la vendí hace como 6 meses. Fue raro estar ahí vaciándola, viendo todas sus cosas, recordando las tardes que pasamos juntos. Encontré fotos viejas de mi abuelo, algunas donde sale mi papá de niño, y pude ver en sus caras que alguna vez fueron una familia feliz antes de que todo se complicara. Me quedé con algunas cosas, fotos, algunos libros que ella tenía, su cafetera porque siempre hacíamos café juntos. Con el dinero de la herencia pagué todos mis préstamos estudiantiles, que es algo que nunca pensé que podría hacer. Puse un buen pedazo en inversiones para el futuro, y usé una parte para empezar mi propio negocio de consultoría en IT, que es algo que siempre quise hacer pero nunca tuve el capital inicial. Está yendo bien, la verdad, mejor de lo que esperaba. Me siento culpable por cómo terminó todo. A veces sí, la verdad. Hay días en los que pienso que tal vez debía haber compartido la herencia, que tal vez debía haber sido la persona más grande. Pero luego recuerdo cada cumpleaños en el que mi papá apenas me prestaba atención, cada Navidad en la que los regalos de David eran el doble de caros que los míos, cada vez que traté de tener una conversación real con mi papá y él me ignoró por estar hablando con David, cada logro mío que fue minimizado mientras que los de David eran celebrados como si hubiera ganado el Nobel.
Recuerdo 30 años de sentirme invisible en mi propia familia, y entonces pienso que mi abuela vio todo eso también y decidió que tenía que hacer algo. La semana pasada me encontré una caja en mi closet con más cartas de mi abuela, como 20 cartas que me había escrito a lo largo de los años, pero que yo había guardado y olvidado. Las leí todas de nuevo, y en cada una, de alguna forma, ella mencionaba lo orgullosa que estaba de mí, lo inteligente que era, lo mucho que valoraba nuestras conversaciones. Me di cuenta de que ella siempre me vio, siempre supo quién era yo realmente, y eso es más de lo que mi papá hizo nunca. No sé si algún día vuelva a hablar con mi papá o con David. No los odio. La verdad es que siento como una mezcla de lástima y tristeza por cómo resultó todo, pero tampoco siento que les deba nada. Mi abuela me dio más que dinero, me dio validación, me dio la confirmación de que no estaba loco, de que lo que sentí, todos esos años era real y justificado. Y eso, honestamente, no tiene precio.